Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por este santo sábado. Amén. Que podemos recibir. Amén. Y en compañía de cada uno de los hermanos y Amén. Amigos que acá en Puerto Rico y en otras partes del mundo se unen juntamente con nosotros para expresar, Señor, nuestra gratitud Amén. Por todo lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Amén. Señor, queremos encomendar una vez más a todos los que padecen condición de salud, Amén. Aquellos, Señor, que han pedido un ser amado, Amén. Aquellos que están hospitalizados en condiciones críticas o que están para ser operados. Obra tú, Señor, Amén. Según la necesidad de cada cual. Amén. Tú conoces, Señor, cada pedido que hay en nuestros corazones. En este momento los Amén. Elevamos a ti en esta hora, para que conforme a tu voluntad y según nuestra necesidad y para honra, gloria y honra de tu nombre, Señor, tú obres poderosamente a favor de tus hijos, Amén. Aquí y donde quiera están en esta tierra. Amén, amén. Usa una vez más, Señor, con poder al abrir tu palabra, Amén. Hermano Nelson Brasini, que pueda hacer un uso poderoso de tu palabra. Y tú lo uses, Señor, de una manera efectiva y pueda tocar cada corazón. Amén. Guárdanos en tu divino amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y con nosotros ahora nuestro invitado para cantar, que es el hermano Fue el audio, pastor, si puedes repetir. Nuestro hermano Nelson Rivera con una parte especial para gloria y honra de nuestro Dios. Adelante, Nelson. Feliz sábado, mis queridos, ¿cómo están? Feliz sábado, Dios te bendiga. Feliz sábado. Hay cariño en grandes cantidades. Amén, amén. Feliz sábado, mi querida. Amén. Hay cariño. Esta alabanza se encuentra en el himnario nuevo, el himno número 72. Y fue un milagro. Mi Padre omnipotente que es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Si bien su gloria aquí mostró, me cuesta comprender las maravillas de su amor, su trono y su poder. Fue un milagro que los astros ordenó y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó, las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó
salvó y me redimió. Fue el mayor milagro de su amor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Hermoso, hermoso. Amén. Así que con este ambiente musical que nos eleva al trono de la gracia, ahora inmediatamente dejamos la palabra al pastor Nelson Brasini a hacer uso de la palabra de Dios que en esta noche habla a nuestra mente y a nuestros corazones. Amén. Adelante. Amén. Gracias, pastor David Félix, y gracias a todos los hermanos que se han conectado, tanto de Arroyo como de Guayama, como de Barranquita, Vega Baja y otros más que desconocemos que se conectan a través de Facebook Live. A todos los saludamos en esta noche y le deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y le deseamos también feliz sábado. Que este sábado sea un sábado de bendición y que traiga a cada uno de nosotros las bendiciones que de antemano Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hoy, antes de llegar aquí a la casa, tuve que manejar un momento difícil de mi gran amigo y vecino, Luis Alemani. Hoy, pues, encontramos a su papá muerto en su casa. Aparentemente tuvo una caída en el baño y al caerse en el baño se dio contra el lavamanos, se golpeó muy fuerte. En el baño, pues, encontramos que él sangró bastante y parece que el papá de Alemani, también de nombre Luis, de mi vecino, logró llegar hasta la cama, pero ya en la cama no pudo pedir más auxilio y allí falleció. Y quiero que oren por mi vecino, Luis Alemani, por su hermano, Juanca, y por toda la familia Alemani de aquí, del área de Guayama, que Dios pueda darle a ellos consuelo y pueda darle a ellos fortaleza en este momento difícil. Bien, mis amados, vamos a entrar a nuestro estudio, nuestro último seminario de esta primera sección de Cristología, porque este seminario abarca también una segunda sección, y esa segunda sección es soteriología, el estudio de la salvación. Así que no nos podemos quedar cojos meramente al comprender lo que es cristología sin entender lo que es la temática de la salvación. Desde el domingo hasta ayer hemos estado viendo mucha evidencia bíblica que hemos tenido que trabajar muy deprisa por el factor tiempo, pero espero que de alguna manera cuando estas grabaciones ya se editen, porque se están grabando todos los programas, pues ustedes puedan recibir este material y volver a reestudiar esto con más detenimiento. Les recomiendo el capítulo 4 del libro de las 28 doctrinas. Les recomiendo también el Tratado de Teología Adventista. Hay un capítulo completo que habla de Cristo y otro capítulo completo que habla de la salvación y que habla del pecado. Son artículos muy profundos en términos de material teológico que se pueden ir estudiando poco a poco para que el Espíritu Santo vaya iluminando nuestra mente y comprender esta temática tan relevante para nosotros como pecadores. Así que vimos desde el domingo hasta ayer que Jesús es Dios. No debemos tener duda en cuanto a eso. La evidencia bíblica así lo establece. La evidencia bíblica establece también el acto de Jesús encarnarse, de hacerse carne, de hacerse ser humano. Vimos que es ser humano como nosotros, claro, semejante a nosotros, pero es un ser humano, un ser humano que sufrió, que padeció, un ser humano que se cansó, que tuvo hambre, que caminó, que trabajó, que tuvo padre, madre, en fin. La Biblia es categórica en cuanto a eso. Hoy y en esta noche vamos nosotros a mirar la cristología, pero desde la perspectiva de la historia de la Iglesia Adventista. Y a medida que avancemos a través de la historia de la Iglesia Adventista,
en el área de la cristología, nosotros vamos a darnos cuenta de cosas bien interesantes y vamos a tener que regresar nuevamente a estudiar lo que es el pecado como herencia, el pecado como herencia. Así que iniciamos, ¿verdad?, en esta noche nuestro seminario, nuestro estudio. Es bien sabido que aunque ha habido armonía en general en cuanto a la comprensión de esta doctrina, no todos en la iglesia adventista la han entendido igual en todos los particulares y algunas de estas divergencias todavía persisten en nuestros días. Miren, tocante a la encarnación, a la divinidad y a la humanidad de Cristo, su vida sin pecado y la realidad de su resurrección, en esas áreas del estudio de Cristo Jesús no hay dificultad. Usted va a ver en la literatura adventista a nivel de maestría y a nivel doctoral que en ese sentido hay armonía. Hay armonía en el concepto y en el estudio de lo que es la encarnación. Hay armonía en la divinidad de Cristo, de eso no hay duda. Hay armonía en la humanidad de Cristo, de que Jesús era hombre, de su vida sin pecado, la realidad de su resurrección. Al día de hoy en esas cosas no hay dificultad, pero la mayor discrepancia que podemos encontrar en algunos escritores adventistas y teólogos adventistas es en el sentido de entender Hebreos capítulo 2, verso 17, que en todo fue semejante a sus hermanos. Y las preguntas que surgen dentro de los teólogos adventistas es, ¿en qué sentido Jesús fue semejante a nosotros? ¿Ves? ¿En qué sentido? Y el asunto pues se ha tornado a un poco técnico porque algunos han entendido que en todo incluye, semejante a nosotros, en todo incluye pecaminosidad de su naturaleza humana, mientras que otros exceptúan pecaminosidad. Entonces el asunto se ha tornado más técnico y hoy algunos teólogos utilizan palabras técnicas. Se refieren a la naturaleza de Jesús como una prelapsaria o poslapsaria. Es decir, la pregunta es, ¿tuvo Cristo al venir entre nosotros la naturaleza de Adán antes de la caída? Por eso significa prelapsaria, lapsus, caída, antes de la caída. ¿O tuvo la naturaleza de Cristo, Cristo la naturaleza de Adán después de la caída? Poslapsaria. Así que en estos dos términos es que está el gran debate hoy día, aunque ya se ha escrito bastante sobre esto y se ha clarificado y se han hecho una serie de investigaciones que han arrojado una gran luz. Y de esas investigaciones y de esos descubrimientos, vamos a hablar un poco en lo que ha sido el recorrido de la cristología en la historia de la iglesia adventista. Miren, mis amados, ayer les comentaba que si cristología para mí es A, salvación va a ser A. Si cristología para mí es B, salvación va a ser B. Es decir, la cristología se desemboca en otra doctrina que se llama la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Soter significa salvación y logos, estudio. Así que la soteriología es el estudio de la salvación. Y entender en forma diferente la naturaleza humana de Cristo puede naturalmente desembocar en énfasis diferentes en cuanto a la comprensión de la doctrina de la salvación. Así que la cristología, si mi concepto de cristología es A, va a desembocar una soteriología que va a ser A. Si mi concepto de cristología, en lo que se refiere a la naturaleza humana de Cristo, es B, voy a desembocar en un concepto de salvación B. Y así sucesivamente. Por eso es tan importante entender esto. Miren, mis queridos, la iglesia adventista tiene sus orígenes ya como un grupo organizado para el año 1844. Y organizado me refiero a el hecho de que ya era más descriptivo lo que era el adventismo. Porque el adventismo comenzó con Guillermo Miller, con el millerismo, ¿verdad? Miller, para los años 1830,
comienza a descubrir profecías en el libro de Daniel y comienza a buscar entender las profecías de Daniel. Y Miller se encontró con una profecía en el capítulo 8 de Daniel, la profecía de los 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14, y Miller quiso investigar qué significaba eso. Así que Miller entendió que en esa profecía de Daniel 8:14, donde se dice que el santuario será purificado en un periodo de 2300 tardes y mañanas, Miller logró descubrir el principio de día por año. Claro, antes de Miller ya habían otros escritores que habían establecido este principio de día por año a la luz de la escritura. Y Miller, pues, interpreta que el santuario que tiene que ser purificado es el planeta Tierra y que la purificación no es otra cosa que la segunda venida de Cristo a esta tierra. Así que Miller estableció de forma, siguiendo el método histórico-gramatical, pudo descubrir dónde iniciaba la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Allá se encontró con los decretos del imperio medo-persa y se encontró con el decreto de Artajerjes y pudo ubicar que en el año 457 a.C. inició la profecía y que la profecía llegaba hasta el año 1843. 1843. Luego Miller se da cuenta de que en los años antes de Cristo y los años después de Cristo, si uno resta, allí hay un año adicional y por eso del año 1844, lo que pudiera ser el año cero, pues Miller se lo suma y entonces por eso llega al año 1844. Así que los milleritas, que después llegan a convertirse en los adventistas, porque la predicación se centraba en el advenimiento de Cristo, eran cristianos de diferentes denominaciones. Venían de diferentes denominaciones. Venían de bautistas, venían de movimientos evangélicos, venían de diferentes confesiones religiosas. Y ellos estaban unidos todos por el mensaje de la segunda venida. Pero cuando ellos vinieron al movimiento adventista, ellos traían sus doctrinas y creencias originales del movimiento de su precedencia. Así que en algunas áreas, los pioneros adventistas lograban unidad más fácil. En otras áreas, no era fácil unirse. Así que gradualmente, a través del estudio cuidadoso de la Biblia, estos pioneros adventistas comienzan a hacer ajustes y comienzan a ir afinando los conceptos bíblicos a la luz que entraban en un estudio muy sincero, profundo. En ese tiempo, Dios levanta a una joven. Claro está, antes de llamar a esta joven, Dios llamó a dos caballeros. Esos dos caballeros rechazaron el llamado de Dios y por eso Dios llama a Helena. Y Helena, una joven metodista, que de paso fue expulsada de su iglesia en un momento dado por causa del adventismo, pues Helena comienza a recibir visiones y dentro de esas visiones el Espíritu de Dios comienza a darle claridad a los pioneros adventistas. Así que gradualmente estos pioneros adventistas comienzan a hacer ajustes. Algunos de los pioneros adventistas bien destacados eran Jaime White y José Bates. Tanto Jaime White como José Bates eran miembros de la Conexión Cristiana, que más tarde llegó a ser la Iglesia Cristiana Congregacional y que hoy día se le conoce como la Iglesia Unida de Cristo. Esta iglesia en aquel tiempo tenía ciertas ideas arrianas con respecto a la naturaleza de Cristo. Y cuando hablamos de ideas arrianas, estamos hablando de Arrio. Arrio, aquel presbítero, aquel líder de la iglesia en el siglo IV que postuló que Jesús era la primera criatura de Dios, ¿verdad? Que Jesús era el Hijo de Dios, literalmente, era el Hijo del Hombre, literalmente. Así que Arrio miraba a Jesús como la primera creación de Dios. Y Jaime White y José Bates, que eran pioneros dentro del adventismo muy destacados, tenían estas ideas arrianas con relación a la naturaleza de Cristo. Al hacerse adventistas del séptimo día, ellos retuvieron esta creencia, la que encontró expresión en sus escritos.
Y cuando usted mira la enciclopedia bíblica de los adventistas del séptimo día en la página 250 en inglés, usted se va a encontrar con algunas de las expresiones teológicas de Jaime White y de José Bates. José Bates, el capitán Bates, el gran propulsor del sábado, ¿verdad? Una vez que Raquel Oates le enseña el sábado, quien promueve con mucha fuerza el sábado fue José Bates, ¿verdad? Y Jaime White, que llegó a casarse con Elena, así que imagínense, el esposo de la profeta. Así que ellos dentro del adventismo comenzaron a defender sus ideas arrianas. Wagoner, James H. Wagoner, no procedía de esta conexión, de la conexión cristiana, pero también se aferraba tenazmente al arrianismo, según el historiador adventista Leroy Fromm en su libro Movimiento del Destino. Y todo esto, mis amados, es muy revelador. Es muy revelador porque esto trajo unos conceptos soteriológicos que existieron o coexistieron con la iglesia por mucho tiempo. Y como era la voz de los pioneros, como era la posición de los pioneros, ¿quién se atrevía a retar los pioneros? De paso, hoy día, dentro de algunos movimientos reformistas dentro de la iglesia, algunos avalan la idea, el concepto de que hay que regresar a las sendas antiguas, de que hay que regresar al movimiento de los pioneros. Pues estos que procuran este cambio, ¿verdad? Que la iglesia regrese al movimiento de los pioneros, mucho cuidado, porque en aquel movimiento de los pioneros ellos creían en el arrianismo. Así que, como estos conceptos provenían de estos líderes tan respetados y casi venerados por muchos, fueron fácilmente asimilados por algunos y con el transcurso del tiempo se hizo muy difícil contradecir algo que los pioneros habían dicho. Y estos conceptos arrianos, pues, desembocaron en una comprensión soteriológica que vamos a ver, Miren, ¿cuál era realmente las posturas de Arrio? Pues Arrio y su arrianismo se oponía a la Trinidad. Arrio, como les expliqué en una vez pasada, Arrio creía en un monoteísmo absoluto. Arrio entendía que existía un solo Dios, el Padre, y que solo el Padre posee atributos divinos. Por lo tanto, si Cristo era igual al Padre, tenía que llamar al Padre hermano o hermanos y no hijo. Y Arrio confundió la posición subordinada de la segunda persona de la deidad. Arrio comenzó a recolectar todos estos pasajes de los evangelios que mencionan a Jesús como hijo del hombre, como hijo de Dios, y vio la consistencia, hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de Dios, hijo del hombre. Entonces Arrio decía, si constantemente está diciendo la Biblia que él es hijo del hombre, hijo de Dios, pues si es un hijo es porque fue parido, porque fue creado. Si Jesús fuese Dios, pues tenía que llamar a su padre hermano y no padre, ¿ve? Así que Arrio comienza a atar todos estos conceptos y su teología confundió la posición subordinada de Jesús, que es una posición de carácter temporal. Así que Arrio decía, Cristo es un ser creado, es la primera expresión de la creación divina, y para Arrio todo fue creado. Cristo, la primera y la más grande de las criaturas, y luego las demás cosas. Y esta posición de Arrio es la posición que hoy día sostienen nuestros hermanos de los Testigos de Jehová. Ellos miran a Jesús como un ser creado. De paso, algunos líderes del movimiento de los Testigos de Jehová, pues salieron de este movimiento milerita y adventista, donde después del Gran Chasco, pues hubo unos que siguieron esta corriente, otros siguieron esta corriente, y hubo algunos que se quedaron dentro del adventismo estudiando y procurando comprender más la verdad bíblica. Por eso es que el inicio de los Testigos de Jehová es
prácticamente en esos años de los 1840, 1850, 1860. La historia está allí describiendo todos estos movimientos. Para Arrio, Cristo era el gran modelo. Así que Arrio no estaba tan preocupado en definir quién era Cristo, sino que la preocupación de Arrio era más bien una preocupación soteriológica. Porque si Cristo es el gran modelo a seguir y un ejemplo a imitar para lograr la salvación, pues la salvación simplemente es imitar a Jesús, vivir como Jesús, trabajar como Jesús, caminar como Jesús y obedecer como Jesús, y simplemente obtengo la salvación. Así que algunos pioneros adventistas se suscribían a estos conceptos arrianos, y por eso usted va a ver que en el inicio de la iglesia adventista, la creencia de estos pioneros, pues se podía percibir en esas revistas y en esa literatura al inicio del adventismo. Y usted lo va a ver así. Cuando usted estudia la literatura del inicio del adventismo, usted va a descubrir, va a ver estas posturas, estas posiciones. Miren, Robert Greig y Dennis Groth escribieron un libro, Inicios del Arrianismo, una mirada a la salvación, y en su libro ellos estudian el arrianismo. Obviamente estos autores no son autores adventistas, son teólogos historiadores que quisieron estudiar detalladamente qué era el arrianismo, y ellos dicen en su libro: concluimos que se entiende mejor el arrianismo cuando se lo percibe como un esquema de salvación. Fíjate qué interesante. Cuando miramos el arrianismo, lo que vamos a ver es un esquema de salvación. Preocupaciones soteriológicas dominan los textos e informan todos los aspectos mayores de la controversia arriana. Y en el corazón de la soteriología arriana había un redentor obediente a la voluntad de su creador, cuya vida virtuosa constituyó el modelo perfecto de lo que es una criatura. Y así señaló el camino de la salvación para todos los cristianos. Así que esta realmente era la posición de Arrio. Vio a Jesús como un modelo perfecto que señaló el camino a la salvación. Y si tú vivías como el modelo, entonces alcanzabas salvación. Para Arrio no había tal cosa como salvación por gracia y como parte de un regalo de Dios al pecador. No. Arrio pensaba que Jesús, elegido y adoptado como hijo, esta criatura que avanzó en excelencia moral para con Dios, ejemplificó ese caminar en santidad y justicia que trae la bendición a todos los hijos de Dios que hacen lo mismo. Y en ese sentido, Arrio pensaba que con esta idea de salvación en mente, los arrianos predicaban acerca de su Cristo, y su predicación misma era un llamado a los creyentes a esperar y luchar para lograr igualdad con Cristo. Miren qué cosa, miren qué detalles podemos nosotros ver dentro de este esquema del arrianismo. Un esquema que más que preocuparse por definir la naturaleza de Jesús, estaba más preocupado por los aspectos soteriológicos, aquellos asuntos que tienen que ver con la salvación. Y el pastor Jaime White, que era arriano, era también antitrinitario. La Trinidad, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad establece que hay tres divinas personas. A la primera persona le llamamos el Dios Padre, le llamamos Elión, le llamamos Jehová. Tienen nombres en hebreo, nombres en griego. La segunda persona de la deidad también en muchas ocasiones utiliza los nombres de la primera persona de la deidad, pero también tiene nombres peculiares. Y en el caso de la encarnación de la segunda persona de la deidad, pues tenemos los nombres de Jesús, de Emmanuel, de el Cristo, ¿verdad? Son nombres o títulos que utiliza la segunda persona de la deidad para identificarse en un momento dado dentro de esta economía de la salvación o dentro de este cronograma de la salvación. Y lo mismo ocurre con la tercera persona de la deidad.
La tercera persona de la deidad se le llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jehová, Espíritu Santo. Es decir, cuando usted estudia los diferentes nombres de las personas divinas, usted va a descubrir algo bien interesante. Usted va a descubrir que los nombres que utilizan las personas divinas, las tres divinas personas, los ubican en un contexto en particular en la historia de la humanidad y en las actividades y funciones que realizan las divinas personas. Así que el pastor Jaime White, que no creía en la Trinidad, miren qué interesante lo que aparece en la revista The Daystar del 21 de enero del año 1846. 3 meses después del chasco, en enero del año 1845, Jaime White le escribió a Enoch Jacobs, editor de Daystar, argumentando que hay quienes usan el antiguo credo trinitario. Esto es, que Jesucristo es el Dios eterno, aunque no tienen un texto para apoyarlo, mientras tenemos en abundancia el testimonio claro de la Escritura que Jesús es el Hijo del Dios eterno, el Hijo del Dios eterno. Y hijo tal y como lo pensaba Arrio. No el término Hijo de Dios como un concepto de adoración y de reconocimiento al acto de la segunda persona de la deidad encarnarse y depender funcionalmente, ¿verdad? Depender funcionalmente de la primera persona de la deidad. 7 años más tarde, cuando usted sigue mirando la literatura adventista, el pastor Jaime White todavía mantenía la misma posición en cuanto a la Trinidad, la que defendía con firmeza. En la revista Review and Herald del 5 de agosto del año 1852 apareció lo siguiente, lo que escribió Jaime White: afirmar que los dichos de Jesús y de los apóstoles son los mandamientos del Padre está tan lejos de la verdad como la antigua absurdidad trinitaria de que Jesús es el mismo Dios eterno. Estamos hablando que desde el año 1844 al año 1852 han pasado unos cuantos años y Jaime White sigue todavía defendiendo su concepto antitrinitario y arriano. La historia nos dice que a Jaime White le tomó tiempo para cambiar de posición. El estudio de la Escritura y su inquietud sincera por conocer la verdad lo llevaron a abandonar conceptos que no armonizaban con su nueva comprensión de la Biblia. Noten ustedes, 25 años más tarde confesó su creencia en la total divinidad de Cristo y en su igualdad con el Padre. En una editorial en la Review and Herald del 29 de noviembre del año 1877, el pastor White condenó toda posición que hace a Cristo inferior al Padre. 25 años después. ¡Wow! Y aunque esta llegó a ser la actitud general de la iglesia, hubo quienes siguieron aferrados a las ideas antitrinitarias por algún tiempo más, como Joseph Waggoner, por ejemplo, que falleció en el año 1889. Joseph Waggoner, padre, no hijo. Así que noten ustedes cómo muchos de estos pioneros siguieron aferrados a las doctrinas o las creencias que ellos trajeron de los diferentes movimientos religiosos a los que ellos pertenecieron cuando se unieron al adventismo. Mis amados, otro que pensaba que Cristo era un ser creado era el pastor Uriah Smith, que fue presidente de la Asociación General y que era la voz cantante, el teólogo de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Sí, por más de 100 años se usaron los comentarios de Daniel y de Apocalipsis del pastor Uriah Smith. Y el pastor Uriah Smith era un creyente de que Cristo era un ser creado. En la primera edición de Thoughts on Revelation,
en el año 1867, el pastor Smith afirmó que Cristo fue el primer ser creado. Así que miren qué interesante estos detalles de la historia nuestra. Y por eso el arrianismo, cuando el adventismo sufrió el chasco y salieron diferentes líderes, cada cual a diferentes expresiones religiosas, de ahí sigue el arrianismo siendo defendido esta vez por los testigos de Jehová. ¿Ves? Y todavía el arrianismo está vivo en nuestros días. En el año 1896, el pastor Prescott, W. Prescott, escribía en la Review and Herald que Cristo había tenido dos nacimientos. Uno en la eternidad y otro en la carne. El pastor Prescott, un pionero muy reconocido, muy respetado, y todavía para el 14 de abril del año 1896, él decía que Cristo tuvo dos nacimientos, uno en la eternidad y otro en la carne. Mis amados, si usted mira la literatura adventista, desde el año 1844 hasta los años 1900 tantos, usted va a ver que las primeras 4 décadas de la literatura adventista establecía la salvación por obediencia. 4 áreas eran las que se estudiaban en el adventismo: el santuario, el tema de la muerte, el tema de la ley y en especial el tema del sábado. Si usted mira las primeras 4 décadas del adventismo, eso era el adventismo: santuario, el estado de los muertos, ley y sábado, y salvación por obediencia. ¿Por qué salvación por obediencia? Porque el arrianismo establece que Jesús es el modelo, y si tú sigues el modelo y si eres victorioso con el modelo, entonces tú alcanzas salvación como el modelo. Vean ustedes qué situación la que vivió nuestra iglesia en sus orígenes. Ahora, en el año 1888, la iglesia celebra un congreso en Minneapolis. Y en este congreso, Wagoner hijo y el pastor Alonzo Jones trajeron por primera vez la temática de la justificación por la fe. Y hay libros de historia de la iglesia adventista que abordan este congreso de Minneapolis. Y cuando usted mira esa historia, usted se va a dar cuenta que hubo un choque de la vieja guardia, de los pioneros bien respetados, con la nueva generación de pastores, como lo eran Wagoner, hijo de Wagoner padre, y Alonzo Jones. Ellen G. White, que asistió a ese congreso de Minneapolis en el año 1888, cuando escuchó el mensaje de la justificación por la fe expuesto por el pastor Wagoner allá en Minneapolis, Ellen G. White comentó en el manuscrito 5 del año 1889 que esa presentación de ese mensaje constituyó la primera enseñanza clara acerca del tema que yo haya oído de labios humanos en relación a la temática de la justificación por la fe. Miren cuando la iglesia comienza a hablar de la justificación por la fe. La temática inicia en el año 1888. Antes de eso, la iglesia lo que hablaba era del santuario, del estado de los muertos, de la ley y del sábado. Salvación por obediencia. Pero llegan estos dos jóvenes pastores y provocan una revolución en la iglesia. James White, para el año 1876, hizo un grabado, hizo un cuadro, una pintura. Y esa pintura él la tituló El camino de la vida, del paraíso perdido al paraíso restaurado. Y según las descripciones de esa pintura, que se pueden obtener en los libros de historia de la iglesia, esa pintura tenía como lugar central un árbol.
Y de ese árbol cuelgan 2 tablas de la ley. Cristo crucificado aparece a un lado del árbol en forma menos prominente. Así que la centralidad de ese cuadro es el árbol, que posiblemente se refiere, es una ilusión o una imagen que habla del árbol de la vida, y las 2 tablas de la ley como el medio para alcanzar la salvación y la vida eterna. Así que ustedes pueden ver ahí los conceptos de salvación por obra. El pastor Leroy Fromm, en su libro Movimiento del Destino, en la página 183, analiza este grabado y comenta lo siguiente. Sin lugar a dudas, este grabado, este cuadro simbolizaba el énfasis de la década de 1870, lo cual reflejaba el énfasis de nuestra literatura en ese tiempo. El evangelio está presente, pero está oscurecido por el énfasis predominante en la ley. Predominante en la ley. Mis queridos, es interesante notar que en el año 1883, 2 años después de la muerte del pastor White, la señora White, Elena White, publicó una revisión de ese grabado, en el cual el árbol con las 2 tablas de la ley desaparece. Se ve el Sinaí a la distancia, en el trasfondo, y el lugar central lo ocupa Cristo crucificado. Y el título fue cambiado a Cristo, el camino de la vida. Y ahí ustedes pueden ver una ilustración de lo que fue ese grabado. Ya no era el pensamiento de Jaime White. Ahora Elena va conduciendo por la revelación que le muestra el Espíritu Santo, va conduciendo a la iglesia a una comprensión salvífica, cristológica, y no arriana. Usted va a ver que después del Congreso de Minneapolis del año 1888, usted va a ver que Elena G. White escribe y finaliza el conflicto de los siglos en el año 1888. Y usted va a ver que yo le voy a citar más adelante una serie de citas del conflicto de los siglos que son muy cristológicas. También en el año 1892, Elena escribe El Camino a Cristo, un libro que ha sido traducido a más de 50 idiomas y dialectos y que es un bestseller. Y en el año 1898, Elena escribe el libro El deseado de todas las gentes. Así que en el año 1888, Waggoner y Jones, con sus predicaciones sobre la justificación por la fe, traen un nuevo énfasis en la temática de la salvación. No por obediencia, ni tampoco por imitación, solo por fe en Cristo Jesús, quien perdona y justifica. Y luego del año 1888 comienza a surgir un despertar sobre la temática de la cristología. Comienza a haber un interés en el estudio cristológico, en el estudio de la persona de Cristo Jesús. Es interesante observar que al acercarse al año 1888, e inmediatamente después, Elena White escribió con frecuencia en cuanto a la divinidad de Cristo y a su eterna persistencia. En un artículo que aparece en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 79, artículo que fue escrito en el año 1883, Elena escribió que Jesús, la majestad del cielo, era igual a Dios. Y más adelante, en el conflicto de los siglos, en la página 578, Elena escribió: un error peligroso es la doctrina que niega la divinidad de Cristo. Y Elena comienza entonces a escribir con mayor liberalidad sobre
la persona de Jesús, su divinidad, su eterna preexistencia, su humanidad, y comienza a describirnos a nuestro Salvador. En el año 1898, con toda claridad, afirmó en el libro del Desato de la Gente, en la página 489, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. En otras palabras, Elena afirmó que Cristo Jesús no es un ser creado, que la vida de Cristo es original, es inherente a su naturaleza, es autónoma, no proviene ni deriva de otra, no fue creado. Y gradualmente Elena sigue en diferentes artículos y en sus libros sigue hablando acerca de Jesús, el Salvador. Miren, en relación a su naturaleza divina, la iglesia llegó un momento después del año 1888 en que aceptó su eternidad y su divinidad. Pero con relación a la naturaleza humana de Jesús, no pasó lo mismo. Sí, muchos pioneros y líderes aceptaban la eternidad y la divinidad de Jesús, pero tenían conflictos con su naturaleza humana porque el principio arriano hacía pensar que aunque Jesús ya era eterno y no creado, que Jesús era igual al hombre en todo. Porque Arrio, pues, con relación a la naturaleza divina de Cristo, Arrio decía que era el primer ser creado de Dios, ¿verdad? Una criatura inferior al Padre. Y con relación a su naturaleza humana, pues Arrio decía que Jesús vino como Adán después de la caída, porque su posteridad vino corrupta, por lo tanto Cristo era corrupto. En Cristo había morbosidad, en Cristo había concupiscencia. Así enseñaba Arrio la naturaleza humana de Jesús. Y para Arrio, como Cristo logró vencer, siendo o poseyendo concupiscencia, poseyendo corrupción, poseyendo con inclinaciones naturales, inclinaciones naturales hacia el pecado, propensiones hacia el pecado, ¿verdad? Y todos estos términos que se utilizan, pues Arrio vio que Jesús logró vencer poseyendo una naturaleza pecaminosa y corrupta como la de nosotros. Pues Arrio decía, pues si yo hago como Jesús hizo, entonces yo voy a obtener la salvación. Pero lo cierto es, mis queridos, que nuestra obediencia, nuestra mejor obediencia, como dice Isaías, es como trapos de inmundicia. Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y cuando el profeta Isaías menciona esto y habla de que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, el concepto justicia en el libro de Isaías se refiere a todo el bien que podemos hacer nosotros, todo el bien que podemos hacer, toda la adoración que podemos hacer, todo el bien que podemos hacer es como trapos de inmundicia. Y trapos de inmundicia se refiere, ¿verdad?, a aquel material que desechaba la mujer en su periodo menstrual. Eso es lo que nos presenta el idioma original, el hebreo. Así que noten ustedes que nuestras justicias, aquello bueno que nosotros podemos hacer, siempre estará mezclado y manchado, contaminado con pecado. Por lo tanto, no es meritorio, no puede ser meritorio para conseguir créditos de salvación. Es interesante, mis amados, que después de haber predicado la justificación por la fe, el pastor Jones y el pastor Wagoner comenzaron a hablar también de la humanidad de Jesús en ese sentido y apostataron del mensaje de la justificación por la fe. El pastor Prescott, que era un gran dirigente de la iglesia, también sostenía el principio arrio, que Jesús era igual al hombre en todo, aún en su condición caída, pecaminosa,
corrupta y con propensiones e inclinaciones naturales hacia el mal. Y otro gran pastor, el pastor William Baker, que se encontraba en Australia, un pastor ordenado adventista, para el año 1896, él también enseñaba cosas o conceptos arrianos con relación a la naturaleza humana de Jesús. Así que algunos hombres bien conocidos comenzaron a desarrollar el concepto de que Cristo era igual a los demás descendientes de Adán, incluyendo lo que se refiere a la pecaminosidad. Especialmente el pastor John fue muy específico en sus afirmaciones y en el año 1895 predicó varios sermones sobre la naturaleza de Cristo durante la sesión de la Asociación General. Y el pastor Jones afirmaba que la naturaleza humana de Cristo era totalmente igual, idéntica a la del hombre. Cristo tomó la naturaleza caída de Adán, exactamente las mismas tendencias al pecado que hay en el hombre, pero fue victorioso. Y si Cristo con esas tendencias pecaminosas venció, predicaba el pastor John allá con mucha efusividad, entonces también nosotros podemos vencer. Y comenzaba a decir, no hay justificación para el pecado. Si Cristo con una naturaleza pecaminosa venció, también nosotros podemos vencer. Y tenemos que tomar estas ideas y estos conceptos con mucho cuidado, porque nosotros no podemos vencer. Quien único nos puede conferir a nosotros victoria es el poder de regeneración que realiza el Espíritu Santo, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la terminará. Y esa buena obra la comenzó Cristo, pero la continúa el Espíritu Santo, el Paracletos. Así que el pastor Jones afirmaba exactamente las mismas tendencias al pecado que hay en el hombre, las tuvo Cristo y fue victorioso. Miren qué cosa increíble. El historiador adventista George Knight, un historiador de nuestros tiempos, todavía está vivo, el doctor Knight. Hace poco escribió una matutina y ha escrito muchos libros con relación a la historia adventista. El pastor George Knight, tuve el privilegio de tomar una clase o dos clases con él. Y una de las clases que tomé con él, que fue una clase maravillosa, fue el desarrollo de las doctrinas adventistas. Y esa clase de verdad que es una clase que me marcó grandemente, ver cómo fue cambiando a la luz de la revelación del Espíritu Santo, y a la luz de los escritos de Elena G. White, cómo teólogos fueron cambiando de posición. Miren, Elena G. White está escribiendo ya, miren los años, 1888, 1892, el camino a Cristo, y miren cómo en el año 1895, ya habiendo escrito el camino a Cristo y habiendo escrito el conflicto de los siglos, el pastor Jones todavía sigue aferrado a las afirmaciones arrianas, habiendo Elena señalado categóricamente sus escritos que Jesús no tenía morbosidad ni tenía concupiscencia. Él es el santo ser. Así que George Knight, cuando evalúa el tiempo en que las enseñanzas de Prescott, Waggoner y Jones sobre las tendencias pecaminosas de la humanidad de Cristo saturaban el aire adventista a mediados de la década de los 90, él dice que no es de sorprenderse que en ese mismo tiempo comenzaron a aparecer con creciente frecuencia escritos de Elena White sobre el particular, llamando la atención a la total impecabilidad de Cristo. Así que, mis amados, mientras por un lado pastores como Prescott, Waggoner y Jones seguían elaborando escritos sobre las tendencias pecaminosas de la naturaleza humana de Cristo, Elena, por otro lado, iba escribiendo y llamando la atención a la total impecabilidad de Cristo.
Porque la realidad es, mis amados, desde el punto de vista soteriológico, si Cristo vino con una naturaleza pecaminosa, pues Cristo no podía ser la ofrenda perfecta y por consiguiente no podía saldar nuestra deuda ante la ley del cielo, ante la ley divina. Cristo vino con una naturaleza impecable en el sentido interior de su personalidad. Pero Cristo murió. Y si murió, solo pueden morir a aquellas criaturas afectadas por el pecado. Entonces, ¿cómo lograr conciliar la idea de que Jesús en su ser interno era impecable, pero su cuerpo muere? Y si su cuerpo muere, está afectado por el pecado. Mis amados, más adelante necesitamos regresar a estudiar nuevamente el concepto de pecado como herencia para poder lograr entender, tener una visión mucho más amplia del pecado y lograr entender la verdad de que Jesús fue la ofrenda perfecta, pero también fue el sacrificio por el pecado. Mis amados, Ellen G. White en el año 1895, en el mes de febrero, mientras el pastor William Baker allá en Australia seguía enseñando sus ideas arrianas con relación a Cristo, Ellen G. White acá en California, miren la distancia, Australia y California. Ellen G. White es inquietada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le muestra en visión lo que eran las predicaciones del pastor Baker. Así que el pastor Baker trabajaba en Australia, era un ministro ordenado, y Ellen G. White le escribió una carta a doble espacio, 18 páginas y media, y 2 páginas de esa carta estaban enfocadas en el tema de la naturaleza de Cristo. Esa es la famosa carta número 8 que aparece en los escritos de Ellen G. White, en lo que es el White State, o en lo que es el fideicomiso de los escritos de Ellen G. White, lo que son lo que se llaman los centros White. Que de paso, nuestra Universidad Adventista tiene una oficina del centro White, y allí usted puede ver copias de los manuscritos de Ellen G. White y de todo el material que escribió Ellen G. White. Aquí en Puerto Rico hay un centro White. Actualmente lo está dirigiendo el pastor, se me fue, antes estaba el pastor Pedro Cortés, pero ahora lo dirige el pastor Luis. Ay, se me fue el apellido ahora. Él era el pasado director de jóvenes de la Asociación del Este de Puerto Rico. Y ahora él es el que está dirigiendo el Centro White. Así que, mis amados, Luis Guadalupe, gracias, Pastor David Sebastián, por la ayuda. Así que en el Centro White usted puede encontrar este material que le estamos presentando. Esa carta escrita al Pastor Baker en febrero del año 1895, Ellen G. White escribió lo siguiente. Le escribió al Pastor Baker: Pastor Baker, debe ser cuidadoso, extremadamente cuidadoso al tratar sobre la naturaleza humana de Cristo. No la presente a la gente como un hombre con propensiones al pecado. La palabra propensiones también se puede entender como inclinaciones naturales o tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado puro, un ser sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Y el primer Adán podía caer y cayó en transgresión. Y por causa de su pecado, su descendencia nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Nuevamente, la palabra propensiones puede utilizar tendencias, inclinaciones naturales a la desobediencia. Y les hablé el miércoles
cuando estudiamos un poco, ¿verdad?, sobre el asunto de la encarnación de Cristo, les hablé y el concepto del pecado, les hablé que cuando nosotros estudiamos el concepto de pecado, desde el punto de vista de la antropología, del estudio de lo que es el ser humano, todos nosotros somos por naturaleza desobedientes. Venimos con propensiones, con tendencias. Y esas tendencias o esas propensiones se manifiestan de forma diversa y tienen grados de manifestación en cada uno de nosotros. En algunos el alcoholismo puede ser de mayor grado, en otros el alcoholismo puede ser de menos grado. Y así sucesivamente con cada expresión pecaminosa. Y Elena G. de White dice que Jesús era el unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana, así que ella dice que él es humano, fue tentado en todo punto en que la naturaleza humana es tentado. Ella dice, podía haber pecado, podía haber caído, pero ni siquiera por un momento hubo en Cristo Jesús una propensión pecaminosa. Y ella le escribió al pastor Baker esta carta de 18 páginas y media, escrita a doble espacio, con 2 páginas dirigidas al tema de la naturaleza humana de Cristo. 3 años más tarde, en la matutina Youth Instructor del 8 de septiembre del año 1898, Elena G. de White escribió: no es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era igual a todos los niños. Él no era igual a otros niños. Sus inclinaciones a lo bueno eran un motivo de constante alegría para sus padres. Así que Jesús, a diferencia de Nelson Blasini, que era un desobediente, que cogió mucho correazo, que tiraba la piedra y escondía la mano, yo no fui. Jesús tenía buenos motivos, buenas inclinaciones y era constantemente la alegría de sus padres. En el manuscrito 165 del año 1899, Elena escribió sobre Cristo que está frente a la congregación de los redimidos, cargado de pecado, pero carga los pecados de ellos. Durante toda su vida de humillación y sufrimiento, desde el momento que nació como un bebé en Belén, hasta que pendiendo de la cruz del Calvario exclamó con una voz que sacudió el universo: hecho es. Ella dice que el Salvador fue puro y sin mancha. Y nosotros, cuando estudiamos la naturaleza divina de Cristo, vimos claramente que en Cristo estaba la totalidad de la humanidad, el santo ser que nacerá en ti. Y cuando vemos las expresiones del libro de Hebreo, inocente, tal sumo sacerdote nos convenía, inocente, puro, sin mancha, que no tenía necesidad de hacer un sacrificio por sus propios pecados porque no tenía pecados propios, como los otros sumos sacerdotes, que cada día de la expiación tenían que primero hacer expiación por ellos, sacrificios por ellos, purificarse ellos, para luego entonces poder estar idóneos para representar al pueblo cuando entraban hasta el lugar santísimo para hacer expiación por todo el pueblo. En Cristo Jesús no hubo necesidad de un sacrificio para él porque no había pecado. Entonces, mis amados, lo que llama la atención después del Congreso de Minneapolis del año 1888 es que este énfasis de la señora White no fue aceptado por todos los dirigentes y escritores de la iglesia. Al contrario, siguió predominando el concepto post-lapsario del pastor Jones, del pastor Prescott, del pastor Wagoner y de otros. El doctor George Knight, cuando escribe su libro del 1888 a la apostasía, en la página 140, él escribe: la naturaleza de Cristo no llegó a ser un asunto divisivo en círculos adventistas hasta la década de los años 1950. Hasta esa década de los años 1850,
Hasta ese entonces, los escritores denominacionales adventistas, claro está, habían estado prácticamente en armonía con Jones, Waggoner y Prescott. En cuanto a que Cristo vino en carne humana, que como el Adán caído, tenía todas las tendencias al pecado presentes en la humanidad. Miren cómo todavía, hasta los años 50, todavía no había aceptación de lo que Helena, la profeta de Dios, había escrito. No es de asombrarnos. Hoy por hoy, el ministerio de Elena White y sus escritos proféticos, y lo digo con toda autoridad, sus escritos proféticos, hoy por hoy no son aceptados por todos. Hoy por hoy se cuestionan los escritos de Elena White y se busca poner en duda algunos escritos, acusándola a ella de plagio y de muchas otras acusaciones. Mis queridos, en el año 1950, el presidente de la iglesia para esa década fue el pastor William Henry Branson. Fue presidente desde el año 1950 hasta el año 1954. El pastor Branson, William Henry Branson, no era cualquier pastor. Había sido educado nada más y nada menos que en la cuna del adventismo, en Battle Creek. Y él escribió el libro The Dream of the Ages. Y en su capítulo The Man, Christ Jesus, él, el pastor Branson, expuso que Jesús tenía una naturaleza pecaminosa. Noten, en el año 1950. Y toda esta idea de que Cristo tiene una naturaleza pecaminosa, no pierdan de vista que desemboca en unos conceptos soteriológicos, donde si Jesús, afectado por el pecado como tú y como yo, pudo vencer, entonces nosotros también podemos vencer. Y el énfasis era un tipo de salvación por obediencia o un énfasis donde se dejaba fuera el Espíritu Santo y el hombre, si se sometía, si se educaba, si cambiaba su carácter, si cambiaba o modificaba su temperamento, si a través de un esfuerzo humano el hombre obedecía, entonces demostraba que podía lograrlo como Cristo lo logró. Miren lo que escribe el pastor Branson. La doctrina católica de la Inmaculada Concepción es que María, la madre de nuestro Señor, fue preservada del pecado original. Eso es lo que creen nuestros hermanos católicos, que María, la madre de Jesús, fue preservada del pecado original, por lo tanto ella era santa, era pura, y Cristo Jesús nació santo y puro. Un hecho, ¿verdad?, que podemos contradecir y no estar de acuerdo con la teología católica, porque si Cristo Jesús era santo y puro, pues lo santo y puro no está afectado por el pecado, y si no está afectado por el pecado no puede morir. Así que el pastor Branson ataca ahora a la doctrina católica. Si esto fuera verdad, si la doctrina católica fuera verdad, entonces Jesús no participó de la naturaleza pecaminosa del hombre. Que indirectamente está diciendo el pastor Branson que Cristo participó de la naturaleza pecaminosa del hombre. Porque si la doctrina católica fuera verdad, dice él, esta creencia corta los peldaños inferiores de la escalera y deja al hombre sin un salvador que pueda compadecerse de sus sentimientos y debilidades, ni simpatizar con ellos en sus tentaciones y sufrimientos. Esta enseñanza hace a Cristo totalmente y completamente divino. Así la escalera no llega a la tierra donde están los hombres. La enseñanza modernista de miles de dirigentes religiosos va hoy al otro extremo y corta la parte superior de la escalera. Esto lo logran negando la deidad de Cristo. Así que noten ustedes cómo en la década de los años 50, el presidente de la Conferencia General, William Henry Branson, todavía simpatizaba con esta idea de que Jesús vino con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasó, mis amados?
¿Qué pasó en la década de 1950? ¿Qué fue lo que pasó que cambió totalmente la posición de la iglesia y de muchos dirigentes? Pues miren, la carta del pastor Baker fue descubierta. Ellen G. White tenía la costumbre de que cada vez que ella le enviaba una carta a cualquier persona, ella sacaba una copia de esa carta y esa carta estaba archivada, obviamente, en sus archivos. Así que cada vez que ella le escribía una carta a fulano de tal o a fulana de tal, ella sacaba un duplicado de esa carta y guardaba el duplicado y enviaba la carta original. Por alguna razón, la carta del pastor Baker estuvo mucho tiempo desaparecida dentro del White State. Y para la década de los años 50 se descubre la carta del pastor Baker, que como le dije, aquí está, fue escrita a 18 páginas y media, a 18 páginas y media a doble espacio y tenía 2 páginas de la naturaleza humana de Cristo. Así que, mis amados, en esa década de los años 50 hay un súbdito interés por la impecabilidad de Cristo. Y eso ocurre por el descubrimiento de la carta Baker, carta que Ellen G. White le escribió al pastor Baker cuando se encontraba en Australia. Curiosamente, esta carta estaba desaparecida con otro material de la pluma de Ellen G. White. Y en el año 1957, la iglesia publica un libro, la Review and Herald Publishing Association publica un libro, Seventh-day Adventist Answer Questions, respuestas a preguntas de los adventistas del séptimo día. Y en este libro se incluyó las 14 páginas con citas, incluyendo la carta Baker. Y la revista Ministry de junio del año 1985 publicó las 2 posiciones del lado prelapsario y la posición del lado poslapsario. Y comienza a haber un interés sobre la impecabilidad de Cristo, porque se descubre este material. Y esta es la historia, la trayectoria en la iglesia adventista. Miren, el lado prelapsario predicaba y enseñaba lo siguiente. El lado prelapsario, naturaleza como la de Adán antes de la caída, inmortal, plenitud física y virilidad, obediencia natural, sin corrupción interna, no debilidades inocentes, podía ser tentado y caer. El lado poslapsario enseñaba y predicaba lo siguiente: naturaleza de Adán después de la caída, mortal, pérdida física e impotencia, desobediencia natural, corrupción interna, debilidades inocentes, podía ser tentado y caer. Así que aquí ustedes pueden ver en la pantalla, pueden ver las 2 posiciones del lado prelapsario y del lado poslapsario. Ellen G. White, en el libro El deseado de toda la gente, en la página 32, párrafo 3, escribió lo siguiente: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Miren qué declaración tan poderosa. Si Cristo hubiese venido con la inocencia del Edén, eso hubiera sido todavía una humillación. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba, escuche bien la palabra que ella utiliza, cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Y como cualquier hijo de Adán, escucha bien, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¿Qué dice ella? Que Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba, y ella usa la palabra debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él, Cristo, vino con una herencia tal para compartir, escucha bien, nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida
sin pecado. Una vida sin pecado. Pero aceptó la ley de la herencia de un cuerpo que estaba debilitado por 4,000 años de pecado. Ante esta cita de Elena G. White tenemos que preguntarnos, cuando ya habla de debilidad, de una naturaleza humana debilitada, cuando hablamos de debilidad, tenemos que pensar que la debilidad es pecado, que la debilidad es pecaminosa. Esa pregunta vamos a dejarla en el aire y vamos a seguir estudiando para responder a esa pregunta. Luego dice en la página 91, párrafo 3 del Desahogo de la Gente, cuando Adán fue asaltado por el tentador, escucha bien, no pesaba sobre él los efectos del pecado. ¿A qué efectos del pecado se refiere Elena? Escucha bien. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Volvemos a leer. Cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre Adán ninguno de los efectos del pecado. ¿A qué efectos del pecado se refiere ella? Ella dice, gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Si comparamos esta cita de la página 91 con la página 32, cuando ella dice que Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado, pues, ¿cómo podemos nosotros entender en el pensamiento de Elena G. White la expresión humanidad debilitada? Pues en la página 91 ya te explica qué es humanidad debilitada. Ausencia de fuerza, ausencia de virilidad, o una fuerza minimizada o ausente, una virilidad minimizada o ausente, perfecto vigor de la mente debilitado o no existente, y un cuerpo debilitado. ¿Ves? A eso se refiere ella cuando habla de debilidad, efectos del pecado. Sigue diciendo la cita, que Adán estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4,000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Valor moral. No está diciendo que Jesús era un inmoral. Estaba diciendo que la humanidad perdió valor moral, que su moralidad se debilitó. Y dice ella que Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Entonces, nosotros necesitamos, como buenos intérpretes, leer, que es un principio de interpretación, un principio de interpretación básica. Nos dice a nosotros que de un escrito tú no puedes llegar a conclusiones, sino que tienes que ver todo lo que ella escribe sobre el tema o lo que una persona escribe sobre el tema para entonces poder entender al escritor. Dice ella que Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad generada. ¿Cuáles fueron esas flaquezas? Pérdida de fuerza, pérdida de virilidad, pérdida del vigor mental, pérdida en el cuerpo. Por eso cuando estaba la tormenta, Jesús estaba exhausto y dormido. Tuvo sed, tuvo hambre, porque esa fue la humanidad que él heredó. Únicamente, dice ella, únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Nota que arriba dice humanidad degenerada y luego habla de degradación, otro concepto diferente a degenerado. ¿Ves? Entonces,
tenemos que seguir mirando lo que ella escribe para poder entender el pensamiento de Elena. ¿Qué quiso decir la señora White en la carta a Baker cuando afirmó que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa, pero que nació sin propensiones al pecado, sin inclinaciones naturales hacia el pecado, sin morbosidad hacia el pecado, sin concupiscencia, apetito pervertido? Bueno, el doctor Tim Poirier hizo, que es un colaborador en el Centro White de la Conferencia General, publicó un artículo en el año 1984. Y el artículo se titula Una comparación de Elena G. de White y de sus fuentes literarias. Y Tim Poirier comienza a hacer una comparación de las fuentes literarias que tenía Elena White en sus 3 bibliotecas. Al momento de su muerte, en el año 1915, Elena White tenía 100,000 libros de autores no adventistas en sus 3 bibliotecas. Escuchó bien, tenía 100,000 libros de autores no adventistas. Elena White era una autodidacta y aunque solo pudo cursar el 3er grado de escuela elemental, era una mujer muy lectora y estudiosa. Y mucha de la sabiduría que ella la adquirió a través de la educación y a través de la inspiración del Espíritu Santo. Miren qué interesante este detalle. Esto aparece en la revista Ministry de junio del año 1982. 100,000 libros tenía Elena G. de White en sus 3 bibliotecas. Yo, en mis libros físicos y en mis libros electrónicos, yo creo que llego como por 5,000 por ahí. Tengo un programa que se llama Logos. Tengo alrededor de casi $2,500 invertidos en ese programa. Y tengo un montón de libros en ese programa que ni tan siquiera he podido leerlos todos, porque imagínense, en tantos libros. Pues ella tenía 100,000 libros. Era una gran estudiosa. Y Tim Poirier, en esa comparación de las fuentes literarias, en ese estudio que él hace, él descubre que uno de los autores favoritos de Elena White era el predicador anglicano Henry Melville, el pastor Henry Melville, que nació en el año 1798 y murió en el año 1871. Y en el Centro White hay un libro de los sermones del pastor Melville, que fue publicado en el año 1844. Y este libro de este pastor y predicador anglicano, Henry Melville, estaba bien marcado por Elena White. Ese libro contiene un sermón titulado La humillación del hombre Cristo Jesús. Y el pastor Baker en ese sermón explica que las consecuencias, que la caída trajo 2 consecuencias mayores a todos los seres humanos. Una consecuencia la define el pastor Henry Melville como debilidades inocentes. Y vamos a explicar qué es esto de debilidades inocentes. Y la otra consecuencia que trajo la caída fue propensiones pecaminosas o inclinaciones pecaminosas, morbosidad, concupiscencia, apetito pervertido. En ese sermón, la humillación del la humillación del hombre Cristo Jesús, el pastor Henry Melville define qué son debilidades inocentes: hambre, dolor, debilidad, cansancio, tristeza, impotencia, envejecimiento, muerte. ¿Escuchó bien? Muerte. Todas estas son consecuencias del pecado y el pastor Henry Melville define todas estas como debilidades inocentes. Porque sentir hambre o padecer hambre no tiene que ver con una inmoralidad. No tiene que ver con codicia. No tiene que ver con adulterio. No tiene que ver con mentira. Tiene que ver con un cuerpo
que está debilitado por causa del pecado y que ahora sufre hambre y sufre dolor. De igual manera, la debilidad, el cansancio, el agotamiento, donde Adán antes de la caída no se hubiera agotado porque su cuerpo tenía un vigor perfecto y una virilidad. Ahora su descendencia se cansa, se debilita, se agobia. Ahora por causa del pecado sentimos tristeza. Y la tristeza no significa inmoralidad, la tristeza no significa depravación espiritual, no significa concupiscencia. Simplemente es producto de la condición caída. Y de paso, cada día tú y yo envejecemos. ¿Por qué envejecemos? Porque transitamos en un mundo con un cuerpo afectado por el pecado. En el tránsito de nuestra vida, nuestro vehículo es este cuerpo. Y este cuerpo va a envejecer porque está afectado por el pecado. Envejecen los moralistas y envejecen los inmorales. Y escucha bien lo que te voy a decir ahora, por favor, escúchame bien, para que no me malentiendas. Nunca digas que el Señor puso a descansar al hermano fulano de tal o a la hermana fulana de tal. El Señor tuvo misericordia y puso a descansar al hermano fulano de tal y a la hermana fulana de tal que padecía de cáncer. No digas eso. Porque Dios no llama a la muerte. Dios llama a la vida. La muerte es el resultado del pecado. Y un cuerpo afectado por la enfermedad va a morir. Porque los órganos internos comienzan a descompensarse y comienzan a haber una serie de alteraciones en todos los sistemas del cuerpo y se va a producir la muerte. Y nosotros a veces en nuestro razonamiento decimos, pues Dios tuvo misericordia y lo puso a descansar. Dios es el dador de la vida, no es el dador de la muerte. Quien lo puso a descansar fue la enfermedad que padecía. O si murió de vejez, murió porque su cuerpo llegó a debilitarse y ya su órgano muscular llamado corazón ya no pudo palpitar más y falleció. Estas son debilidades del pecado, debilidades inocentes. ¿Qué son propensiones pecaminosas? Inclinación al pecado, que nos gusta el pecado. Miren, nos gusta el azúcar. Sí. Comemos mucho azúcar que le hace daño al cuerpo y no medimos consecuencias en el mañana cuando el cuerpo nos pasa la factura y cuando ya nuestros órganos internos no funcionan bien porque le dimos mucho azúcar al cuerpo. Blasini, ¿tú estás diciendo que comer azúcar es pecaminoso? Bueno, no dice la Biblia que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si vas a comer azúcar, cómela de forma natural en la fruta. Y el cuerpo a través de la fibra de la fruta va a absorber el azúcar que necesita y la otra azúcar la va a desechar. He ahí principios de la Reforma Pro Salud. Mis amados, depravación espiritual. Mire cuán depravados y espiritualmente somos nosotros, todos, me incluyo yo soy el primero en la lista. Mire, usted comienza a orar, está en su culto y comienza a orar. Y de momento la mente se le va en blanco. Y de momento empiezan a venir pensamientos extraños y pensamientos sucios y pensamientos que no son deseables. Usted orando. Si te ha pasado, tranquilo, a mí también me ha pasado. Que estoy orando y se me fue el pensamiento y mi mente comenzó a divagar porque estoy afectado por el pecado y hay depravación espiritual en mí. La morbosidad, todos somos morbosos y a veces sentimos placer por algo que le pueda ocurrir a un enemigo. Ay, qué bueno, se lo merecía, tan charlatán, tan títere que es, tan delincuente que es.
Esa es una desgraciada, qué bueno que le pasó eso. Hay morbosidad en nosotros. Hay concupiscencia, apetito pervertido. Hay corrupción en nosotros. Hay perversión en nosotros. Hay desobediencia natural en nosotros. Hay contaminación natural en nosotros. Hay inmoralidad en nosotros. Todas estas propensiones pecaminosas se exhiben en cada uno de nosotros en grados y tendencias. No olvides eso. No olvides eso. Pero todos tenemos estas cosas. Eso es parte de lo que es el pecado como herencia. El pecado como herencia nos trajo debilidades inocentes y nos trajo propensiones pecaminosas. Y todos estamos afectados por esas dos consecuencias en nuestra caída, o después de la caída de Adán, debo decir. Mis queridos, el pastor Melville concluye que de las consecuencias mayores que trajo el pecado, y observó que Adán, antes de la caída, no tenía ninguna de estas consecuencias, ya que había sido creado perfecto. La descendencia de Adán, todo ser humano, concluye él, es afectada por estas dos condiciones. Todos nacemos con debilidades inocentes y todos nacemos con propensiones pecaminosas. Cristo, dice él, fue afectado por la primera clase de consecuencias del pecado, debilidades inocentes, como lo evidencia su vida terrenal. Pero Cristo no fue afectado por propensiones pecaminosas, porque Él era santo, inocente y sin mancha, como dice la carta a los Hebreos, y como dice Juan en su primer capítulo, y como dice Mateo y Lucas cuando describen el nacimiento de Jesús como producto de la obra milagrosa del Espíritu Santo. Vendrá sobre ti el Santo Espíritu, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual nacerá el santo ser. ¿Tenía entonces Jesús la naturaleza de Adán antes de la caída o tenía Jesús la naturaleza de Adán después de la caída? ¿Era su naturaleza humana prelapsaria, el término técnico teológico, o era la naturaleza humana de Jesús post-lapsaria? El pastor Melville contesta que ninguna de las dos. Nota lo que él escribe en ese sermón de Jesús el humano, el ser humano. De Cristo Jesús el ser humano, la humanidad de Jesús el ser humano. Sostenemos y creemos que es la doctrina ortodoxa que la humanidad de Cristo no fue la de Adán. Esto es, la humanidad de Adán después de su caída. Tampoco fue la humanidad caída, esto es, la humanidad de Adán después de la transgresión en todos sus aspectos. Dice él, no era la humanidad original de Adán porque poseía debilidades inocentes de los seres caídos, y no era la humanidad caída porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, en las palabras del pastor Melville, era en el sentido literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Y a Ellen G. White le pareció muy agradable y coincidió totalmente con lo que el pastor Henry Melville escribía. Y la señora White usó este sermón del pastor Melville. Se sentía satisfecha con los conceptos que él enseñaba y predicaba. Nunca se pronunció categóricamente a favor de una naturaleza prelapsaria, ni tampoco a favor de una naturaleza post-lapsaria. A veces enfatizaba la realidad humana de Jesús. Fue categórica al negar la posibilidad de que Jesús tuviese propensiones inherentes al mal. En eso fue categórica. Y dice ella en el comentario bíblico adventista, página 1105, al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado. Refiriéndose a pecado, a las propensiones, inclinaciones naturales hacia el pecado. Dice ella, estuvo sometido a debilidades y flaquezas por los cuales está rodeado el hombre, pero sin pecado.
Y ella dice, Él fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y esta expresión, sin mancha y sin contaminación, es una expresión bíblica. No debiéramos albergar dudas en cuanto a la perfecta impecabilidad de la naturaleza humana de Cristo. Así que, mis amados, sigue diciendo ella en el Estado de toda la gente, en la página 278, el ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Es decir, nosotros tenemos un ideal como seguidores de Cristo Jesús. No es la igualdad con Cristo. No podemos ser iguales como Jesús. No somos poseedores de una naturaleza divina. Así que si no somos poseedores de una naturaleza divina, no podemos procurar igualdad con Jesús. Pero hay un ideal que se presenta delante de cada uno de nosotros. Y es el trabajo que necesitamos realizar día a día, momento a momento, como cristianos, como creyentes, como parte de la regeneración de nuestro carácter. Y la actividad de la regeneración de nuestro carácter es la semejanza con Cristo. Por eso necesitamos estudiar la persona de Cristo. Necesitamos permitir que Cristo, como dijo Juan allí, Juan el Bautista, en el capítulo 3 del apóstol San Juan, Juan el Bautista dijo, conviene que yo mengüe y que Cristo crezca. Conviene que yo mengüe y que Cristo crezca. Dice ella, como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne, como somos carne. Tuvo hambre y sed, sintió cansancio, fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él, habitaré y andaré en ellos. Seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:16. Miren cuál es la promesa, miren cuál es el compromiso, miren cuál es el pacto que hace el Hijo de Dios con nosotros. Él quiere habitar y andar en nosotros. Por eso en Apocalipsis aparece la imagen de Jesús tocando la puerta a la iglesia de la Odisea y le dice, el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y haré un banquete con él y él cenará conmigo. Y nosotros como iglesia laodicense necesitamos abrir la puerta de Jesús, porque Jesús como caballero, Jesús como todo un diplomático, nunca va a forzar la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón. No. Él está tocando a la puerta y llamando. Y el que le abra recibirá un banquete. Habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Tenemos que citar en armonía con 2 Corintios 6:16, Juan capítulo 15, verso 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué gran promesa hace Cristo. ¿Cómo Jesús puede cumplir esa promesa si está en el santuario celestial? Pues claramente él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. Pero si yo me voy, el Paracletos, el Espíritu de verdad, vendrá ante nosotros. Y ese sí estará con ustedes hasta el fin del mundo. Ah, mis amados,
Nota lo que dice en la página 277 del párrafo 4. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Y en esta página 277, Elena G. de White aborda la temática del Sermón del Monte y aborda ese pasaje. Sed pues vosotros perfectos, que aparece en Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra allí por perfectos es teleíos. Y en la segunda parte de este seminario, cuando entramos en soteriología, tenemos que estudiar el concepto de la perfección a la luz de la Biblia. Mis amados, la invitación es: sed pues perfectos o maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto o maduro, es completo. Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo separará siempre el pecado al alma contrita. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos contritos en las horas del sábado y cuando participamos de algún culto de la semana. Fuera de ahí, nos quitamos la ropa de contritos y nos ponemos la ropa de pecador. Y la inconsistencia en nosotros es un terrible problema. Y cada uno de nosotros necesitamos trabajar con nuestra inconsistencia. Por eso Mateo 24 dice: el que persevere hasta el fin, el que no es inconstante, sino el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque la perseverancia es la dependencia continua del poder divino. Sigue diciendo la cita: Cristo vino para destruir las obras del diablo. Y escucha bien, y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida, para guardarla de pecar. Así que si en algún momento dado nosotros pecamos, es porque dejamos a un lado el Espíritu Santo. Así de sencillo. La intervención del tentador, escucha bien lo que dice ella en la página 278, párrafo 1. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa o por justificación para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo es accesible para todo hijo de Dios, arrepentido y creyente. Y arrepentimiento es la palabra metaneuo en el griego. Arrepentimiento significa que si yo iba hacia la nevera y soy diabético, iba a la nevera a buscar y servirme un vaso de mantecado, y cuando llego a la nevera digo, no, yo soy diabético, yo no puedo comer mantecado, es más, yo debo botar ese mantecado, y me doy media vuelta y me regreso a la cama con un vaso de agua. Eso es arrepentimiento, un cambio en la mente, un giro en la mente, un giro en la forma de vivir, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Eso es arrepentimiento. Y para los que dan ese giro, es accesible una vida semejante a la de Cristo, un temperamento santo. Es accesible para el que se arrepiente, el que se humilla y el que está dispuesto a creer. A creer aunque crea un poquito. En la medida que tú te mantengas creyendo, tu creer aumentará, se hará fuerte por la obra poderosa del Espíritu Santo. Filipenses 1:6, lo vuelvo a repetir: el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Así que si todavía tú encuentras áreas
grises y negras en tu vida, tranquilo. Hasta el día de la venida todavía se sigue haciendo una obra en ti, en mí. Lo importante es que te mantengas unido a la vid como un buen pámpano. Te mantengas en un espíritu de arrepentimiento y te mantengas creyendo en las promesas de Dios. Mis queridos, en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, cuando usted vaya al capítulo número 4, que habla acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, allí usted podrá ver algunos de los pensamientos y citas que pudimos citar en este seminario. También usted puede buscar el libro, déjeme ver, se lo voy a mostrar ya mismo, después del canto se lo voy a mostrar. Hay una serie de libros que trabajó Apia, que son creo que 9 tomos, y hay un artículo en uno de esos libros que habla sobre la persona de Cristo Jesús, habla sobre el pecado y habla sobre la salvación. Allí usted puede aumentar más la información que ha recibido en este seminario. Mis queridos, cuando lista esa segunda sección, pues la compartiré con ustedes. La obra de Cristo Jesús. Y ahí estaremos estudiando soteriología, teorías de la expiación. Ahí hacemos un poco de historia en el cristianismo, en cómo se entendía la salvación en un momento dado y el significado de la cruz. Estudiamos la temática de la justificación por la fe. Estudiamos la temática de Cristo, el objeto de la fe. Estudiamos lo que es la regeneración. Estudiamos lo que es el tema de la perfección cristiana y estudiamos la relación de la fe y las obras. Cuando este material esté listo, pues con mucho gusto lo compartiremos. Todavía está en proceso de preparación. Este trabajo de cristología me tomó bastantes días poder trabajar con toda esta clase que tuvimos en maestría y poder pues sintetizar y presentar ante ustedes el extracto más posible y más amplio que pudimos ver en esta clase. Que Dios te bendiga, es mi deseo de oración, y que tú y yo podamos hacer de Cristo Jesús nuestro amante Salvador. Amén. Quiero nuevamente decirte lo siguiente. Ahora que has visto un Cristo que posiblemente no habías visto antes, vas a entender que Cristo Jesús es la única ofrenda de salvación posible para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la ofrenda santa y perfecta. Amén. Y porque en su humanidad afectada por debilidades inocentes, entre esas debilidades la muerte, hizo posible que su cuerpo muriera en la cruz del Calvario. Así que fue la ofrenda perfecta, sin propensiones al pecado, sin morbosidad, sin contaminación. Fue la ofrenda perfecta y satisfizo la demanda de la ley. Amén. Y al mismo tiempo derramó la sangre como porque vivió o porque se encarnó en un cuerpo con debilidades inocentes que podía morir. Y por eso Jesús es la ofrenda perfecta, única y exclusiva para que el pecador pueda ahora, creyendo en esa ofrenda, pueda recibir los méritos de Jesús en su vida, pueda recibir los beneficios de Jesús en su vida y pueda entonces alcanzar salvación y vida eterna. Amén. La salvación nunca será una obra tuya y mía. Es por gracia. Amén. Es por obra de Dios. Es por gracia. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la ofrenda perfecta. Y en Jesús se combinó la perfección de la santidad con un cuerpo afectado por el pecado en el sentido de las debilidades inocentes para que fuera viable la muerte, pero fue una muerte perfecta, santa. Y esto hace posible
la salvación para cada uno de nosotros. Amén. Se satisfizo plenamente lo que demandaba la ley del cielo. Fue un plan diseñado perfectamente para que ahora exista la posibilidad de que tu pecaminosidad y de que mi pecaminosidad sea revertida cuando Cristo se aparezca en gloria y cuando Jesús pronuncie las palabras que se citan allí en 1 Corintios 15, 51 en adelante, ¿verdad? Cuando habla de que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mis amados, confiemos en Cristo Jesús. Es mi oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, pues cantamos